Qué bendición, qué tiempo de adoración hemos tenido. Gloria al Señor. Vamos a hacer un recorrido interesante en el libro de Génesis. El tema que le he puesto a esta predicación son los desafíos que tenemos ante Dios. Para mí no hay una mejor manera de explicarlo que pensar en Abraham. Ven y te digo públicamente, cuando tú tratabas el tema de la fe el miércoles, no había yo determinado todavía, ¿no? El Señor no tenía que iba a predicar. Y el Señor empezó a ministrarme con: sal de tu tierra y de tu parentela. Y me fui allí, y hay muchas cosas importantes que quiero explicar en 7 elementos acerca de la vida de Abraham, que es vital para un hombre de Dios. Pero haciendo un pequeño recuento, tenemos que hablar de Abraham como el padre de la fe, porque estando él en una tierra siendo de Ur de los Caldeos, el Señor trata con él, y no trata con él precisamente cuando es un jovencito, cuando puede hacer todas las cosas, cuando él tiene planes, y Dios le cambia completamente a Abraham los planes que él tenía. En ese entonces, la palabra me dice, el Señor le llamaba Abraham, el que exalta a Dios. Pero usted sabe que después le fue agregado en medio de este nombre una H en el medio y una M al final, y su nombre finalmente fue Abraham, o padre de multitudes. Y cómo quizás Dios puede tomar a alguien que puede estar ahora mismo en el anonimato, tranquilo, pensando que eso es todo lo que Dios quiere y desea con él, y puede convertirlo en padre de muchos, alguien que le dé un legado a alguien que pueda caminar con los desafíos que Dios le da. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Génesis capítulo 13, y nos vamos a mantener allí cubriendo algunas enseñanzas entre el capítulo 13 y el capítulo 18. Leen conmigo, por favor. Génesis capítulo 13. No, 13, el 13 es del 1. Sí, 13:1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot, aquí en el versículo 11 dice, escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores,
contra Jehová en gran manera. Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde está hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Acompáñame a orar. Señor, te adoramos. Qué bueno eres tú, Señor. Qué maravilloso eres tú, Señor. Que nos das el privilegio de estar en tu presencia, Señor, de escuchar tu palabra. Nos sometemos a ti, Señor, en esta hora. Señor, gracias porque sabemos que desde que empezó este día, tú has estado hablando en nuestros corazones. Háblanos ahora, Señor. Háblanos ahora. Conforme a la necesidad que tiene cada uno de nosotros, te queremos pedir, Señor, que esta palabra, Señor, cumpla ese propósito por el cual tú la envías en esta hora. Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Miren, mis hermanos, de las cosas que más se repiten en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y dicen personas hoy en día: somos hijos de Abraham, porque somos bendecidos, porque tenemos fe. Y decimos estas cosas porque sabemos que es el Padre de la fe y en Él fueron bendecidas todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Abraham no pasó un trecho muy sencillo para hacer cumplir el propósito de Dios. Tiene muchas cosas, tenía muchas cosas en contra, como la que puede tener cualquiera de nosotros para emprender y hacer el propósito de Dios en su vida. Y la primera de ellas, mis hermanos, está bien determinada en que Abraham fue llamado por Dios, como Él nos llamó a nosotros, sin Él conocer todo lo que podía pasar, sin Él saber todo lo que podía ocurrir. Él creyó cuando muy escasamente o nadie creía. Él creyó precisamente cuando tenía de por medio muchas cosas que hacer y muchas cosas que llevar a cabo. Lo primero es que me dice aquí la palabra que el padre de Abraham tenía dos hermanos, y uno de sus hermanos murió, ¿verdad? Y tenía por tanto, entonces un sobrino que se llama Lot. Y Abraham toma en sus manos a Lot y empieza a emprender un camino. Un Lot que tenía bastantes recursos como él. O sea que eso nos hace entender que cualquier posibilidad de que si se tiene muchos recursos no se le puede seguir a Dios, sí se le puede seguir a Dios. De hecho, la palabra me enseña que Dios ocupa a los que son muy ocupados en el reino. No ocupa tanto a los que están desocupados. Los que están desocupados, lógicamente, porque no quieren hacer algo, no porque está haciendo una diligencia de poder hacer algo. Él ocupa a las personas realmente que tienen sueños, que tienen deseos de avanzar, y Dios se apropia del sueño que tiene y le enseña un plan mejor del que puede tener para seguir adelante. La palabra me explica. Entonces se ven él y Lot, y él le da a elegir a Lot. Mira aquí cuál es la tierra que tú quieres. Lot elige, dice aquí la palabra, la llanura, lo que se ve mejor, los pastos, los lugares verdes, donde cualquiera dice: no, yo no voy a elegir mal, yo voy a elegir lo mejor, yo voy a elegir donde yo pueda sembrar, yo pueda poner todo mi ganado, todo esto, con todo ese pasto que hay. Pero dice la palabra que cuando él termina de hablar con Lot, Dios empieza a ministrar a Abraham.
Y saben una cosa, Dios le da a Abraham lo mejor. ¿Usted quiere saber qué es lo mejor? Lo que viene de las manos de Dios. Amén. No lo que se ve mejor para nosotros. Era grande también, porque le estaba dando, le dice, alza tus ojos, mira, todo lo que tú ves por allá, la tierra de este lado, todo es tuyo. Yo no sé, usted está parado en lo alto de un lugar, usted ha visto allá hasta donde usted no puede ver más. Hasta donde usted no puede ver más y un poco más allá, todo eso era de Abraham. Pues Dios le estaba entregando a Abraham grandes cosas, pero a un hombre que tenía una fe y un gran corazón, y estaba dispuesto a ser procesado por Dios. Cuando el Señor le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias, hay que ir al original de lo que el Señor le está diciendo a él, lo que le dice a él cuando le dice estas cosas. Familia aquí en el hebreo, la palabra es mishpach-chak. Yo se la escribo para que usted la vea como es. Lo importante es que usted entienda lo que le voy a decir. Habla de un tipo, de una clase, de un género de gente o de cosas, de una especie de animales, de un grupo de individuos relacionados, un grupo de cosas relacionadas. Cuando él está diciendo, se está refiriendo a eso de esas familias. Lo que está diciendo aquí es que en ti yo formaría una familia, alguien diferente, alguien que tomaría el designo de Dios de toda una nación, donde separaría a Abraham de toda la idolatría y de toda su familia. ¿Qué era lo que sucedía en aquel tiempo? La gente no adoraba a Dios, la gente no conocía a Dios. La gente levantaba y tomaba algo y podía ver que podía llover y de eso hacía un Dios, de eso hacía tal cosa. Él decía, yo te levantaré a ti de manera especial, yo te tomaré, yo te llevaré a ti a ser un hombre que va a ver las grandezas que Dios tiene, que va a ver las promesas que Dios tiene, aunque tú no veas el cumplimiento de esas cosas. Las promesas de Dios, mis hermanos, tienen la particularidad que pudieron ser ayer, tú las damos hoy y el cumplimiento es para hoy en tu vida. Pero aunque tú no la veas, aunque tú no veas que eso se está cumpliendo, tú tienes que vivir por la promesa. Eso es lo que se llama fe realmente. El Señor le estaba diciendo a Abraham, realmente todo el que venga por allí, yo me haré un pueblo y empezaré ese pueblo a través de ti. Y Abraham empezó a entender estas cosas y caminó con el peso histórico que tenía este llamado de Dios. Les digo estas cosas porque nos estamos encontrando con un Lot que se va por un lugar, dice la palabra, que en Sodoma y Gomorra las cosas no estaban bien, que se van a dar cuenta, en un momento fue tomado preso, y Abraham, en medio del plan que Dios le había dado, le tendió la mano a Lot. De hecho, la palabra dice aquí, óigame, si este era un hombre de un gran corazón, que le dice, mira, yo no quiero altercado entre tus pastores y mis pastores, porque sobre todo nosotros somos hermanos. Él estaba dispuesto a perder lo que fuera necesario con tal de mantener el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado. Con tal de quitar todo estorbo de en medio de él, él se había levantado con la promesa, la grandeza de Dios ante el desafío que él tenía. Y te voy a dar 7 elementos que comprueban la grandeza que había en Abraham al recibir el trato de Dios. Primero, Abraham fue obediente. Abraham fue obediente. ¿Por qué fue obediente? El versículos 1 y 2 en Génesis 13 nos dice que él estaba, él iba hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con el Lot, y que él tenía muchas cosas en sus manos, muchas propiedades. Y dice también en estos versículos hasta el 5, que él volvía con su jornada del Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda,
al lugar del altar que había hecho allí antes e invocó allí el nombre de Dios. Y dice aquí la palabra que él no había, en medio de estas situaciones, él no había buscado el beneficio personal ante las diversas situaciones que él tuvo. Génesis 13:9 tiene la respuesta de esto. Dice: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú fueres a la mano derecha, yo iré al lado izquierdo. ¿Por qué fue obediente? Porque escuchó el llamado de Dios y decidió caminar. ¿Por qué fue obediente? Porque aunque las cosas estaban diciendo tú tienes que ir por este lado, él se fue por el lado de la dirección que le estaba dando. ¿Por qué ser obediente también, mis hermanos? Cuando tú no dejas a los tuyos, ni yo dejo a los míos. Estamos en medio de una vida, ¿verdad?, en la que nos levantamos con los valores necesarios, de manera integral. Vamos caminando, nos vamos dejando usar por Dios, pero vamos enseñándole a los nuestros a que caminen con nosotros. Amén. Y usted lo sabe, la palabra nos requiere que le demos atención a nuestros hijos, que le demos la instrucción a nuestros hijos y que le demos la cobertura a nuestra esposa. Y él no tenía la excusa para no hacerlo, él estaba caminando en obediencia delante de Dios. Y cuando yo veo estas cosas, lo que pienso muchas veces, como a veces la iglesia hace enemistades por pequeñas situaciones, y hace enemistades entre diferentes tipos de congregaciones, y a veces diferentes líneas de pensamiento que no ponen en riesgo realmente la fe cristiana. Obediente a hacer lo que Dios le estaba pidiendo, porque dio un discurso de unidad también cuando nadie quizás hablaba ni veía estas cosas. Dio un discurso de unidad cuando le dijo a los: tú por aquí, yo por aquí, yo no quiero problemas con uno, yo no quiero problemas con el otro. Pero la palabra me muestra que también él fue generoso. ¿Generoso por qué? Génesis 14, versículo 10 y versículo 13 dice algo poderosísimo. Si quieren lo pueden escuchar para que avancemos. Dice: y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto. Cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, o sea que Lot perdió todo lo que había allí y se lo llevaron. Y dice aquí la palabra: ese Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma y sus bienes y se fueron, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Generoso por cuanto él pudo seguir su camino y atendiendo los negocios de Dios, fue a atender la solicitud que tenía Lot. Generoso también por cuanto se conocía a él como alguien diferente. Cuando la palabra de Dios, mi hermano, usted escucha que dice fulano el tal cosa, Abraham el hebreo era que había corrido la noticia por ahí de este hombre que Dios estaba guiando. De este hombre no solamente conocido porque tenía muchas propiedades y tenía muchas cosas, porque era un hombre de fe que estaba, ¿qué estaba haciendo? Estaba con sus vacas, con sus animales y con su familia, no en el lugar donde estaba el pasto correcto, sino en los lugares donde nadie estaba caminando. Y deja todo lo que tiene, todos los asuntos que tiene pendientes y va atrás
el Señor primero para poder interceder por Lot. Dice la palabra en el 14 que oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. ¿Y qué hizo? Armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Algo importante para decir: 300 hombres no son muchos, pero 300 hombres de fe pueden ser más que miles de hombres. Quizás usted está viendo y dice: todavía aquí no somos muchos, todavía. Pero Dios necesita a un hombre, a una mujer de fe, que se levante y que esté dispuesto a hacer algo, y Dios mostrarle la victoria que puede tener en la mente. Pues él corre, hace este recorrido, va tras él. No solamente lo recobra él, recobra todos los bienes que tenía, porque sencillamente este hombre andaba por el camino, por la fe en Dios, y Dios le estaba respaldando. Pero otra cosa, esto me enseña que él era un hombre valiente. Mis hermanos, si el elemento o la condición de que no hay valentía en nosotros no está, no podemos servirle al Señor. No quiero que me malentienda, que en un momento uno no tenga valentía para hacer algo de una cosa, pero Dios forma el carácter de nosotros y nos hace entender que si nos ha llamado, Él pone la valentía en nosotros para avanzar. Si no hay valentía, vamos a caer en medio de la batalla, en medio del camino. Porque cuando pasen cosas que no nos gustan, cuando pasen cosas que no nos agradan, la misma valentía es la que te permite ver cosas más allá. No por la condición que tú tienes actualmente, sino por lo que Dios te ha prometido. La misma valentía te dice: si Dios lo dijo, si Dios dice que lo va a hacer, yo voy a avanzar hasta allá. La valentía mueve a hombres, la valentía mueve a otras naciones. Los grandes grupos de hombres que han sido valientes, que han vencido, empiezan en la sala de un lugar con una o dos personas que abrazan el ideal correctamente y no desfallece hasta lograr lo que necesita lograr. Cristo necesita en esta nación que los creyentes se levanten en fe, no importa lo que estén bien. Él habla de Abraham de esa manera porque después de la batalla vino un suceso interesante, muy importante, que está plasmado en el capítulo, ¿verdad?, 14, que narra todas estas cosas acerca de lo, habla de la valentía que hay en él. Pero ¿saben qué? Mientras estas cosas pasan, el mismo Abraham, valeroso, era un hombre que fue grandemente bendecido. Quiero que me acompañen a la palabra. Génesis capítulo 14, versículo 18. Dice lo siguiente, 17, para que entiendan un poco mejor. Cuando volvieron a la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Saba, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y dice, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que te entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Dos puntos aquí muy importantes. Primero, esta es la primera vez en la palabra de Dios
que aparece la palabra diezmo. Había entonces en Abraham un alto concepto del agradecimiento, de saber lo que es entregarle a Dios, lo que es, ¿verdad? No quisiera decir quizás devolverle, sino de seguir el mandato de Dios. Aquí la palabra de Dios no te está diciendo, no le está diciendo a Abraham, mira, dale el 10% de todo lo que tú tienes a Melquisedec. La palabra hace la referencia en Malaquías capítulo 3, versículos 10 y 11, diciendo realmente lo que hace el Señor, cómo nos bendice al Señor cuando hacemos estas cosas. Pero lo que te digo esto es para decirte que cuando tú pasas una gran victoria, porque eres bendecido por el Señor, el hombre de Dios, en este caso, como lo muestra aquí Abraham, muestra que es bendecido, muestra que es un hombre agradecido delante de Dios. Y la palabra me enseña que cuando el pueblo de Dios iba a la guerra y vencía tras esas guerras, recogía el botín de todos sus enemigos y le daba al Señor de lo mejor, de los animales que recogían, del botín que tenía y de todas las cosas. Es decir, el corazón de una persona bendecida se nota y se ve alegre. Se puede notar, se puede manifestar. Se manifiesta porque por las acciones que tiene, por las cosas que dice, que realmente hace. Y cuando ve la acción, la mano de Dios que ha hecho algo con él, entonces cuando todavía es más grato en estas cosas. Ahora, les aclaro algo, mis hermanos. Recuérdense que Abraham no vio el cumplimiento de la promesa. Él no necesitaba verlo para serle agradecido de Dios. Estas son de las cosas que nos pasan a ti y a mí. Estamos tras un ministerio, con un ministerio corriendo, con el llamado que Dios nos ha dado, pero pasan cosas en medio de las situaciones que tenemos. ¿Y qué nosotros hacemos? Somos agradecidos delante de Dios, no importa lo que está pasando, porque lo que estamos viviendo no debe realmente mermar el cumplimiento, ¿verdad?, de la promesa de Dios. Y como Dios no lo merma, yo no voy a parar tampoco de avanzar tras lo que Él me ha dicho a mí. Y Abraham sale de aquí y dice aquí que el rey le dijo a él: bendecido eres, bendito eres. ¿Saben cuál es la palabra para bendecido también? Bienaventurado. Tú eres un dichoso que Dios te ha dado esa victoria. Yo hago un paréntesis aquí, me detengo un ratito. ¿Cuántas veces nos detenemos a valorar que hasta esta respiración que tenemos hoy ha salido de las manos de Dios? Y que aunque yo salga a hacer la pelea, aunque yo salga a hacer todas las cosas que yo voy a hacer, hay un Dios que me está bendiciendo el día de hoy. Abraham era un hombre bendecido. La palabra altísimo aquí es la palabra Elión y significa preeminente, relativo a las alturas, en lo más elevado, majestuoso, supremo, exaltado, alto en rango y en encumbramiento. Hablando de Dios, ¿verdad? Ese es el Dios que está diciendo que entregó el enemigo en tus manos. Pero hay algo también muy significativo. Este rey de Salem, que sale aquí, que recibe el diezmo de todo aquello, era el rey de Jerusalén y venía de un sacerdocio que era único y especial, como el sacerdocio del Señor Jesucristo. Abraham con estas cosas nos está diciendo a nosotros hoy: sería levantado en medio de nosotros un sacerdocio santo, un sacerdocio que no necesitaría de los sacrificios
que tú estás haciendo en estos momentos, porque el mismo sacrificio sería Él, que sería el Señor Jesucristo, y no aparece de manera tan legítima un sacerdocio así que venga de un linaje directo de parte de Dios, que no sea el de Melquisedec, como el de Cristo también, por lo que Abraham estaba en medio de su fe, en medio de toda la situación, estaba diciendo: yo reconozco que hay un Dios al cual yo le tengo que dar y agradecer por todo lo que Él me hace conmigo día a día. Pero también esas actitudes de hombres valientes, de mujeres valientes, que conocemos, ¿verdad?, a través de del tiempo, lo que la palabra dice, nos dice que fue tal la valentía y la fe que tuvo Abraham, que en el capítulo 22 de Génesis dice la palabra que el Señor le pide su único hijo, y lo dice la palabra, el único, el hijo de la promesa. Usted sabe la historia, el hijo que vino de Sarai, de Sara, cuando estaba muy mayorcito de edad, del cual Sara se rió, porque esto parecía increíble, ¿verdad? No era increíble, lo que era extraordinario, eso, porque lo que Dios dice, Dios lo cumple, es creíble, tenemos que creerlo. Y entonces, la palabra me dice que él va hasta el punto que el Señor le dice: detente, por cuanto yo he visto que tu corazón está correcto y has obedecido a Dios. Él estaba dispuesto a degollar o a sacrificar el hijo porque Dios se lo había dicho. O sea que la fe que había en este hombre, la valentía que había en este hombre, me hace ver también que la generación que le siguió a él, tanto como José, tanto como Jacob, los que siguieron, un Josué que estaba pendiente de las cosas de Dios cuando Moisés estaba siendo ministrado por el Señor, es algo que corrió, no porque lo heredaron, sino porque tenían seguridad del Dios al cual sus padres, sus abuelos habían creído, habían seguido tras de él. Usted está viendo la importancia de tener valentía y de valorar la bendición que nosotros tenemos, porque nuestros hijos van a escuchar estas cosas, la gente no va a escuchar hablar de estas cosas. La palabra de Dios dice: de la abundancia del corazón habla la boca, y eso es determinante, y es lo que nosotros vemos. Pero también Génesis 18, 23 al 33 me habla de Abraham como alguien que fue incorruptible. No, perdón, 14, 21, 23. Dice aquí la palabra: entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Esto es tremendo. Hermano, ¿hay algo de malo en recibir algo de una persona? No hay algo de malo. Ahora, tú tienes que ubicarte en el tiempo, en la situación que tú tienes y lo que Dios está tratando contigo. Y los otros días le decía a los matrimonios, allá en una predicación le decía que una de las maneras de ser prosperado es saber recibir. Hay gente que no sabe recibir de la otra persona. Y lógicamente saber dar y es saber administrar también. Pero ¿qué pasa? Abraham sabía muy bien de dónde estaba procediendo estas cosas. Nosotros muchas veces negociamos lo que procede de la mano de Dios con otras cosas que no edifican y que no son correctas.
ni de un hilo hasta un cinto, una correa, yo recibiré de ti. Y cuando veo esto me sitúo lo siguiente, y es que él sabía muy bien que el Dios que le movió le iba a proveer todo lo que necesitaba. Y eso tenemos que verlo, mis hermanos. Yo tengo un amigo pastor que, estando en lecho de muerte, se levantó y le dijo a Dios: pero Señor, tú dijiste que te iba a hacer esto y esto y esto. Y él estaba ahí ya dándose por muerto, todas las cosas. Y se levanta y dice: pero tú no has cumplido esto. Y así, mi hermano, le entró a ese hombre aliento, fuerza y todas estas cosas, nada más, porque se fue a llenar la promesa de las cosas que el Señor le había dado. Dios no se olvida de la promesa que nos hizo a nosotros. Nosotros nos olvidamos. En medio del camino de las situaciones, nosotros la vamos dejando, pero Dios está esperando que nosotros podamos verlo y tomarlo de Él. Entonces, era incorruptible también Abraham. ¿Por qué? Porque no tomó lo que no le pertenecía a él, lo que no venía acerca de Dios. Y esto, mis hermanos, ustedes saben, esto habla de todo, esto debe aplicarse en todas las áreas de nuestras vidas. Yo no puedo tomar algo que no es mío en un lugar, ni tomar preventa de esto aquí, ni recibir esto aquí, porque yo sé las cosas que le agradan a Dios y las que no le agradan a Dios. Pero quiero que podamos resaltar que Abraham era un hombre incorruptible, un hombre que no podía variarlo, nada de aquello. Señores, no porque tuviera dinero, no era porque no la necesitara, era precisamente porque sabía, aquí lo dice la palabra, que para que tú no digas: yo enriquecí a Abraham. Él salió genuino, ahí estaba la fuente. Una de las cosas que quiere hacer el enemigo es dar del mismo lugar de donde sale lo que es vida, de lo que es importante para Dios, y detener todo lo que Dios está haciendo y tergiversar lo que Él puede hacer en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Entonces, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Que Abraham, dentro de las situaciones y desafíos que tenía, nos muestra que fue un hombre obediente, que fue generoso, valiente o valeroso, ¿verdad? Bendecido y también incorruptible. Gloria a Dios. Pero también un hombre poderoso en la oración. Ahí lo podemos ver, Génesis 18, 23 al 33. Se acerca Abraham y dijo: destruirás también al justo con el impío. Quizás hay 50 justos dentro de la ciudad. Le edifico un poquito, recuérdense. El Señor se había determinado destruir a Sodoma y a Gomorra. Todos conocen esa historia, ¿verdad? Pero el tema es que Abraham se acerca a Dios y le dice: Señor, pero si tan solo aparecieran allí cerca de 500, 400, 300 justos, 50, 45, y él va hablándole al Señor. Él va hablándole al Señor, o sea, él va orando, él está con el Señor sosteniendo una conversación. ¿Por qué digo esto, mis amigos? Está hablando porque está intercediendo, está diciendo: Señor, no lo hagas. Si tampoco hubieran unos cuantos allí que son justos. Y fue bajando las cantidades en la medida que el Señor iba diciéndolo. No sé si él iba así, de manera descendiente, porque quizás le parecía mucho que de la cantidad inicial el Señor pudiera ver solamente a uno que fuera justo allí, a 10 que fueran justos. Pero el tema es que el hombre era un hombre que hablaba con Dios y oraba a Dios y tenía confianza en Dios y estaba intercediendo por los demás. Era un hombre de oración. Porque cuando Dios tenía ese plan ya listo, la oración eficaz del punto, que dice la palabra, que puede mucho. Amén. Puede mucho. Ahora, la pregunta es: ¿sabía Dios que Abraham iba a interceder? Claro, Dios todo lo sabe. ¿Por qué
Dios dictaminó que iba a hacer estas cosas y no lo hizo. Sencillamente, Dios no lo iba a hacer. Dios le dijo a Abraham lo que pasaría allí en ese lugar. Y eso nos lleva a nosotros a entender, mis hermanos, nosotros tenemos que orar delante de Dios y no aceptar muchas veces las cosas que nosotros vemos porque le estamos viendo. No es que dejamos de aceptar la palabra de Dios, no es eso. Es que nosotros podemos interceder y decirle: Dios, mira, Padre, lo que yo estoy viendo me dice que fulano está en su última hora, en el último minuto, en cuidados intensivos, pero tú qué dices, Señor, si tan solo tú pudieras ver, Señor, y hacer algo y traerle el oxígeno a él. Señor, mira, yo puedo ver que fulano ya perdió toda la esperanza, ese esposo no vuelve a casa, ese esposo está así, pero Señor, ¿qué tú dices? Y Dios puede hacer el milagro. Por tanto, Abraham era un hombre de oración. No era solamente un hombre de fe, lo que te quiero decir, hermano. Era un hombre valiente, un hombre bendecido, indudablemente. Era un hombre muy agradecido también con Dios. Pero además de ser un hombre incorruptible, era un hombre de oración. Y siento, mis hermanos, que hay muchas personas que encontraron la victoria a través de esa fe redentora, esa fe que salva. Como dice Hebreos capítulo 11, ese salón de la fama de la fe, como bien nos ministraba Peggy hace unos días, Abraham encabezaba ese salón de la fama. Por tanto, ese último vínculo o elemento que tenemos que pensar se llama fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Abraham sabía que sucedería, no podía verlo, pero él estaba caminando como que le está diciendo a Dios: yo sé que tú lo vas a hacer, porque estaban caminando. La persona que tiene fe acciona. La persona que tiene fe no puede quedarse estático y no se siente bien estando estático. ¿Se vale de qué? De las fuerzas que vienen de Dios. Se vale de las promesas que vienen de Dios. Se vale de las bondades, de las verdades. Se aferra a lo que parece imposible. Sube escalas. Y cuando digo que sube escalas es que no va en detrimento su relación con Dios, va en aumento, va cada día creciendo, no se va quedando allí como que no tiene ningún fruto. Y lo que quiero decirte, mis hermanos, que nosotros podemos incorporar todas estas cosas a nuestra vida. Gloria a Dios. Porque el Dios que llamó a Abraham es el mismo que nos llamó a nosotros. Amén. Hace 20 años a alguno, hace 15 años a otro. A nosotros nos tocó en junio del 94, después de algunos 6 meses antes de casarnos. Y no conocíamos la carrera hasta este punto. Y hay cosas que van a pasar, hermano, en tu vida y en mi vida, que todavía no sabemos cómo van a pasar, pero sabemos que van a pasar. Y los creyentes estamos determinados a aferrarnos a las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. No a vivir para esas cosas, no ser dependiente de esas cosas, pero todos los recursos que el Señor puso en nuestras manos están determinadas y deben apuntar al cumplimiento de esas promesas que el Señor ha dado. Finalmente, quiero dejarlo con esto. Esta mañana cuando nosotros veníamos para acá, saliendo, yo me agaché a coger unos amplificadores y unos equipos que tenemos. Cuando me agaché, yo escuché este sonido.
rajó el pantalón que yo tenía completo desde aquí atrás hasta adelante. Y cuando esa cosa pasó, la persona que estaba cerca de mí era Jody Moisés. Jody Moisés lo primero que hizo fue que se rió. A mí lo que me vino en mente, ¿te imaginas que me hubiera pasado eso estando aquí? Le iba a decir a Dios, cosí en un mantel de esos azules que tenemos. Yo me lo pongo, ustedes saben, yo me lo pongo y yo hago mi predicación. Eso no le va a quitar nada a la palabra de Dios. Pero Judy me dijo, no importa, tú tienes más ahí, papi, tú tienes más ahí. Y yo creo que yo estaba dispuesto a apretarme uno de los dedos. Ya saben que no voy a subir de aquí. Pero la respuesta de Jody dijo sencillamente lo siguiente: no hay ninguna contaminación en la mente y el corazón de Jody en la cual él crea que Jody no cree que es imposible que se pueda hacer algo. Y los niños, mientras menos información tiene de la que no es correcta, de la que a veces recibimos que es dañina, los niños tienen más confianza y caminan y siguen adelante, creyendo que bajo la tutela, la dirección de sus padres, ellos pueden conseguir todo lo que ellos necesiten, todo lo que ellos... que todo el tiempo va así. Ellos no tienen idea de que van a venir 10 años y que el colegio se va a poner peor y que mañana van a tener retos más grandes y que el que caminar, que quizá un poquito la vergüenza del colegio, de los primeros años, esas cosas. Él no está viendo esas cosas, está viendo, si yo estoy con mi padre y mi madre, yo voy a caminar y aquí las cosas me van a salir. Eso me ministró yo de mí en esta mañana. Yo quiero ministrarte esto a ti, mi hermano, mi hermana, amigo, siendo amigo aquí. Dios ha determinado bendecirte. Dios ha determinado, te ha mostrado, me ha mostrado que la valentía viene de Él, que la bendición es Él que la da, que no puede ser Dios si fuera corrupto, es incorruptible, en Él no hay ningún pensamiento que tú vayas a pensar quizás que vas a hacer algo, en Él no lo hay, Él es perfecto, en Él no hay sombra de variación, Él es Dios. Y Cristo, con Él, bien lo sabemos, perfecto en el plan de redención que hizo para cada uno de nosotros. ¿A cuáles de estos elementos no nos podemos aferrar tú y yo? Están expresos en 4 capítulos de la Biblia. 4 o 5 capítulos de la Biblia, del 13 al 18 lo dice. Pero nos vamos a cualquier parte en la Biblia y me habla de un Nehemías, me habla de un Gedeón, me habla de personas que realmente estaban descalificadas por las personas para correr la carrera, por ellos mismos para correr la carrera, pero Dios dijo: tú eres mi hijo, yo te voy a formar, yo te voy a preparar para siempre. Quédate con estas cosas. Tú no eres valiente porque yo digo que tú eres valiente, tú eres valiente porque Cristo, la palabra de Dios lo establece. Tú no vives por la fe porque yo digo que tú vives por la fe. ¿Saben qué? Porque ni tú y yo hemos visto a Dios y le adoramos y le exaltamos, que la gente dirá: Dios mío, esto tan loco, ¿a quién es que están viendo? Y la gente no puede entender eso. La palabra dice que eso es locura, pero esa locura se nos depositó a nosotros para vivir sabiamente, para avanzar en nuestro vida, para depender de nosotros. Pónganse de pie.